A reading from the book of Lectura del libro del Eclesiastes. Vanity of Vanity. Vaciedad sin sentido, dice el predicador. Vaciedad sin sentido, todo es vaciedad. What profit has ¿Qué saca el hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? one generation? Una generación se va, otra generación viene, mientras la tierra siempre permanece. The sun rises Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. now toward the south. Camina al sur, gira al norte, gira y camina el viento, y sigue girando el viento. Todos los ríos caminan al mar, y el mar no se llena. Llegados al puesto a donde caminan, de allí vuelven a caminar. Todas las cosas cansan, nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, no se hartan los oídos de oír. Lo que pasó, eso pasará. Lo que sucedió, eso sucederá. Nada hay nuevo bajo el sol. Nothing is new. Si de algo se dice, mira, esto es nuevo, ya sucedió. En otros tiempos, mucho antes de nosotros, nadie se acuerda de los antiguos. Nor of those Lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. In every age, O Lord, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. man back to Tú reduces al hombre a polvo diciendo, retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. or as a watch of the night. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. You make an end of Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Teach us to number Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. fill us at daybreak. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas Prosper the work. las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I am the way and the truth and Yo soy el camino, la verdad y la luz, dice el Señor. no one comes to the Father. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi, Domine. Herod the Tetrarch, En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. but Herod said, Herodes se decía, John, a Juan lo mandé decapitar yo. then is the... ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? And he kept Y tenía ganas de verlo. verbum Domini. Laus tibi Christe. Today we begin Hoy to
examine empezamos the book of a examinar Ecclesiastes. el libro del Eclesiastés. Is also known by the También se le conoce por su título Kohelet, en hebreo, Kohelet. preacher, Kohelet significa and it's el predicador y es mucho más que un título. prologue of Vemos en el epílogo del libro, en el capítulo 12, Kohelet que Kohelet was not only a teacher, no solamente era un maestro de sabiduría, significa que se le llamaba un laham, sage, era un sabio profesional, and una persona sabia. Y así es como enseñaban en las escuelas. Uno aprendía sabiduría. learning wisdom through Proverbs. Especialmente aprendían sabiduría a través de los proverbios. Era la forma normal. Came very De much hecho, esto se convirtió mucho en parte de la forma en que la gente enseñaba y hablaba. Era su forma de discurso. Nosotros usualmente tratamos de tomar principios lógicos, enunciarlos. Aquí tenemos el primer observation, and then my conclusion, principio, mi observación, y luego mi conclusión es esta. typical way to think. That Es la forma típica de pensar. En el Medio Oriente es un poco diferente. say a proverb Dicen un proverbio. last night, before the show, Anoche, antes de que comenzara el programa, cited a proverb cité un proverbio very nice in Arabic because it's only en árabe, muy bonito. Solamente son 4 palabras y se puede hacer muy rápidamente. "Tidfa fusta takhud." Tetfafusta tajat adin. Gave people peanuts. Si le pagas a la gente So cacahuates, estarás contratando monos. Es un proverbio. explains my low pay and what they got for it. Explica mi poca paga y lo que obtienen a cambio. Kind of thing El mismo tipo de cosa on throughout ocurre that world still. en aquel mundo. That using En aquel mundo todavía utilizaban and la forma de hablar proverbial. is the way you Decir proverbios es la forma que uno presenta argumentos that they en las escuelas que tenían. Enseñaban proverbios. Miren el libro de proverbios. Hemos estado leyéndolo durante los últimos días cycle of reading. en el ciclo de lecturas Go back over it again y and think about repasémoslo otra vez. Pensemos acerca de cómo el maestro hace memorizar a los estudiantes. refined Son proverbs. proverbios muy, muy refinados Just like in the en hebreo, así como en el proverbio árabe que acabo de ofrecer. Solamente eran 4 palabras en árabe, pero hizo falta más palabras para traducirlo correctamente. En hebreo solamente son como 6 palabras short, en la frase original. Son muy cortos, muy concisos. Es sabiduría destilada. Y la presuposición de esos proverbios teachers. y de los maestros, toda esa sabiduría, God es que Dios is in charge of the universe. está a cargo del universo. Amén. God has placed Dios ha wisdom colocado su as sabiduría the very structure of como la estructura misma del universo. wisdom Él into pone the sabiduría very structure en la of the estructura way misma de la the forma universe en que el universo entero funciona. Okay? ¿Ok? That's why we do science. Yeah. We study the Eso es lo que hacemos. wisdom of Estudiamos la lógica y la and sabiduría if de lo que está ahí. Y por lo tanto, si uno sigue esa sabiduría, you entonces uno, in the world, you will prosper. a uno le irá bien en el mundo. Uno ha de prosperar. Follow Y si wisdom uno no sigue la sabiduría, uno ha de fracasar y sufrir. standard. Eso era estándar. Within certain limits, Y dentro de ciertos límites, easy way to say that, when it talks about the drunkard, uno puede ver por qué habla así. Cuando habla del hombre ebrio en el libro de Proverbios, menciona como nunca acquire anything, son capaces de adquirir nada. Podemos mirar nuestra cultura. Acabamos de pasar por drug revolution. una enorme revolución de drogas en los años You had people, 60, New Age movement. donde había personas, el movimiento Nueva Era está lleno de esto, Is not reality. diciendo que si uno se drogaba, eso era la realidad, y si uno está sobrio, eso no es realidad. Eso fue parte de la revolución de las drogas. We know from Yeah. the people who are in the Y sabemos, a partir de las personas que están en la esfera pública, que usan drogas, suelen morir jóvenes. ¿Cuántas estrellas de rock murieron jóvenes drugs, porque that was utilizaban drogas? Pensaban que esa era la realidad y de hecho era la muerte.
los proverbios están en lo cierto. Problem El is problema es el siguiente, always que no siempre every case funciona en cada caso, that those who are wise de que succeed, aquellos que son sabios who act like tienen éxito y que aquellos que actúan neciamente siempre fracasan. and there are two Y responses. hay dos respuestas. One is the book of Job. Uno es el libro de Job. Job, he was a good En man, Job, and he él suffered. era un hombre bueno, él fue un hombre bueno y sufrió terriblemente. Así que ese es un contraargumento. Ecclesiastes, Aquí en Eclesiastés another kind of question. es Ecclesiastes otro tipo de pregunta. El Eclesiastés, Cogelet, como se le llama en hebreo, at the end of the book, es mencionado al final del libro como una persona que desafía. Enseñaba en las escuelas, he arranged proverbs, but he challenged some of the wisdom. enseñaba proverbios, pero desafiaba algo de la sabiduría. Y su desafío es diferente al de Job. It's not a challenge that No se trata de un desafío en el que alguien muy bueno como Job sufre sin haber hecho nada equivocado en particular. Su argumento es distinto. Yo lo he recibido todo. Yo era rico. Yo great possessions, men intenté, teniendo grandes posesiones, mansiones, jardines. have air conditioning. No tenían aire acondicionado. That's why Eso no se había inventado. Por eso muchos de nosotros nos quejamos. Oh, me gustaría tener mucho dinero, pero créanme, si uno tiene aire acondicionado, more uno comfortable. está mucho más cómodo que los faraones de Egipto. They may have had a lot of jewelry. Puede que ellos hayan tenido muchas joyas y oro, pero aún así I mean, it's hacía calor. degrees, no matter how many jewelry. Estamos hablando de 45 grados de temperatura y eso, So we no importa cuántas joyas tiene uno puesto, más bien eso causa más calor. Pero bueno, en cualquier caso, Coelet ha de decir que él había intentado todo. De hecho, veremos en el capítulo 2 que él dice, me volví muy rico, tenía esclavos, tenía propiedad, árboles frutales y jardines. Por eso tenía jardines. Sin aire acondicionado uno iba al jardín y es ahí donde uno podía estar más fresco. En especial en el anochecer, un lugar donde tener frutos frescos. Y si uno tenía un buen jardín, tenía una fuente con maybe pools of water that agua, you can jump in for a swim and quizás una all that was pileta donde uno puede meterse a nadar para estar lo más cómodo posibles. had Y everything. él tenía todo eso, lo tenía todo. Still, Y aún así he ends up saying termina diciendo that opens the book. 'Cause today is el tema que abre el libro. Hoy tenemos el comienzo del libro, el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 11. Hevel, Hevelim, Hakol Hevel, Hegelem Hakim Hebel. vanity of vanities. All, Vaciedad sin sentido. and it's not the Vaciedad sin sentido, todo es vaciedad. Y no es lo mismo que es la misma palabra commandment. que significa ser vano, como uno encuentra en el segundo mandamiento. En el mandamiento que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso es Beshabe. En Beshabe es una palabra que significa vanidad Is related to y está relacionada a palabras antiguas que significan magia. kind of use of the name Ese tipo de utilización del nombre. not so far Y from the way esto no se encuentra muy lejos de la forma en que muchas personas necias utilizan el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor, como un expletivo. Algunos de ellos utilizan el nombre de Dios various expressions that the people en against diferentes formas de expresiones, con la esperanza de que las personas en contra de quienes están hablando serán enviados al infierno. Pero ellos no están a cargo de eso, sin embargo lo utilizan todo el tiempo. Esa es la palabra Shabbat. God. And that's why it's Uno no tiene poder sobre Dios, por eso está prohibido utilizar el nombre de Dios en vano. Uno está tratando de controlar a Dios mediante el poder de su nombre, utilizarlo como si fuera magia, y eso está prohibido. here's another word. Aquí tenemos otra palabra, Hebel, Sound like Shabbat. ni siquiera suena parecido a Shaba, Hevel ni se acerca. Hebel es that comes el aliento que sale de la boca de uno, something that's very light algo que es muy ligero, and not particularly efímero, y no es particularmente agradable. This is another way to translate Otra forma de traducirlo es halitosis of halitosis de halitosis. is hell. Todo es halitosis. That would be another fair Esa sería otra traducción apropiada how life para stinks. dar a conocer la idea de cómo la vida huele mal. And Eso es lo que está tratando de comunicar aquí.
Y vemos goes que to él various events. va a los diferentes eventos de existencia general. Goes down El sol sale, el sol se pone, el viento south and to the sopla hacia el sur, gira al norte, gira y gira otra vez. Y los ríos siguen ocean never. caminando al mar y el mar nunca se llena. And they had a sense. They were Ellos tenían cierta idea, no eran totalmente ignorantes. Ellos eran capaces de ver the ocean and the heat. cómo salía la niebla del mar y el calor y ver cómo las nubes se formaban. Ellos sabían que la lluvia provenía del mar y hacía posible los ríos. No matter what, Pero it's a symbol of independientemente de esto, es un símbolo de la imposibilidad changing. de cambiar la realidad. This is something that is part of nature. Es algo que es parte de la naturaleza. It's a symbol of the way Y some es un símbolo de la forma en que algunas personas more and more stuff. tratan de acumular más y más cosas. Way back, I don't know. Recuerden, Like these things. no sé si aún lo siguen haciendo, pero antiguamente suelen haber muchos yuppies, ya no les llaman así, pero suelen tener calcomanías en el parachoques del carro. El que tiene el mayor número de juguetes a la hora de morir es el que gana. No, lo siento, están equivocados, pero uno no gana nada cuando uno tiene muchos juguetes a la hora de morir, porque a menudo, Point out. We should look. digo, cuando tengo la oportunidad de indicarlo, debemos mirar dentro de las carrozas fúnebres. Miren dentro, ¿qué ven dentro de las carrozas fúnebres? Luggage rack. No hay maletera, No trailer hook. no hay You don't take it with you. rejilla en el techo para poner equipaje. Again, they had all those. Uno no se puede llevar las cosas al más allá. Los faraones intentaban hacer eso, todas esas joyas que tenían, And the, pero al final los que se los quedaban eran los but most of the ladrones de tumbas tended to be y los arqueólogos. finding all that. Pero en general los ladrones de tumbas eran mucho más eficaces en hacerlo. Estaban mucho más motivados que los arqueólogos. Having Uno no se puede llevar lo material con uno al más allá. No importa si uno tiene joyas o juguetes bonitos, al final de la vida no le va a dar significado a la vida. sounds Y simple. esto I don't think suena simplemente cínico. No creo que sea simplemente cínico. pointing out that Está señalando que a diferencia de Job, en que una persona buena sufre, y a veces sufre terriblemente, pero encaja dentro de un plan de Dios que es mucho más profundo que la sabiduría tradicional. wisdom that if you La sabiduría tradicional que dice que si uno hace todo lo correcto, las cosas saldrán bien. Eso es lo que decían los amigos de Job. Debes haber hecho algo malo. Dios no permitiría que te pasara algo malo a menos que seas una mala persona. that's not true. Ese era el caso y no era verdad. No era verdad. Sometimes very A bad. veces cosas muy malas les pasan a personas muy buenas. Un ejemplo muy bueno de esto es Jesucristo, nuestro Señor mismo. But then on the other hand, Pero entonces, por otro lado, cuando uno tiene todas las cosas buenas y uno hace todo lo correcto become very y uno se vuelve muy rico, como Eclesiastés dice aquí en el capítulo posterior, y luego uno tiene un hijo y se lo deja a su hijo y el hijo de uno es un necio, en parte porque uno lo engrió con todas las cosas que uno le dio y era demasiado joven para tener todas esas cosas y terminó engriéndolo and he has no gumption. y no So you're leaving all your wealth to a fool. tiene sentido común. Así que uno le deja todo su dinero a un necio, a quien uno ayudó Experience, and a volverse así. that so many parents Es el temor que muchos padres, aún hasta el día de hoy, know about tienen y no saben acerca de esta sabiduría y quieren que sus hijos tengan todo lo que ellos nunca tuvieron. not going to make them Y better. eso no va a hacer que sean mejores. Be Puede que happy that they got estén contentos de haber recibido esas cosas en el presente inmediato, pero a largo plazo no suelen even to you. ser muy agradecidos incluso hacia uno que le dio todas esas cosas. Más bien a menudo se vuelven muy mal agradecidos y aún así le echan la culpa a uno por todo lo que Life. salió mal en sus vidas. Ecclesiastes Pero así es la vida. Eclesiastés indica esto, can't be en que uno no puede ser simplístico, is something that he uno no puede ser simplista. Es algo que él enfatiza. Todos deben when you die, it puts encarar esto. Y cuando uno muere, coloca todo el éxito de uno en perspectiva. all the great stuff that you have. Todas las grandes cosas que uno tiene, lo pone en perspectiva. Getting even
something that sounds kind of cool, getting into the history books Incluso is not going to ultimately make you happy. leer los libros de historia no lo va a hacer feliz a uno. After Incluso he met up with the judge, convertirse en parte de la historia no lo va a hacer feliz a uno. Pregúntenle a Gengis Khan. in which 50 million people Puede que le haya hecho feliz haber iniciado una serie de guerras en donde murieron más de 50 millones de personas, incluso inocentes. Y uno puede mirar a muchas otras personas. Hitler está en los libros de historia. Yo no creo que eso le va a ayudar cuando esté ante Dios, ante el trono del juicio de Dios. any book would have, especially the way that they're taking books today. This is Tiene un lugar especial en los libros de historia. not exactly the best presentation. Estar en los libros de historia no es necesariamente And la mejor recomendación. to look for Por something. lo tanto, tenemos que mirar algo It says our Lord mayor. himself will come and teach El Señor Jesucristo habría de enseñar esto. ¿De qué les va a servir ganar el mundo entero your immortal soul. si pierden Now, Ecclesiastes el alma? is Eclesiastés living at a time está viviendo en una when época there was still a en que aún lot había of debate mucho about debate life after death. acerca de la vida después de la muerte entre los judíos. The Jewish people No todos were convinced los of judíos life estaban convencidos de que había vida después de la muerte. in biblical times. En la época bíblica, Some, like the algunos, como los saduceos, no opinaban de esa forma. Ellos enseñaban en contra de ello, negaban la vida después de la muerte. Decían, todo está en este mundo. and they did not necessarily Y believe ellos no necesariamente creían que si uno hacía lo correcto, uno iba a recibir todas las recompensas en esta vida. for all the gusto you can right Creían, now. And acumula todo lo que puedas ahora mismo y si no lo that's all that's conseguiste, te quedaste sin nada, porque for their corruption. esta vida es todo lo que hay. Por eso se le conocía a ellos por su corrupción, no solo en el Nuevo Testamento, pero si uno lee a Josefo, escribió en el año 90 antes de Cristo, These sources no, en el año 90 después de Cristo, were just historiador y muchos historiadores más están de acuerdo. Y esa es la forma que muchos ateos son, porque creen que los ateos son tan violentos. why do they ¿Por qué murder on a scale cometen unheard of before? asesinato en masa en una escala nunca antes escuchada? Porque es la única, si es la única vida que tienen y no tienen preocupación por la vida de uno, uno se convierte en una herramienta y si uno es un obstáculo para ellos, ellos lo eliminan a uno. Y si uno los ayuda, bien, But you can be a slave as pero uno puede ser esclavo y a ellos no les importa. all they got is this life and they want what they Lo want. único que tienen es esta vida y quieren conseguir todo lo posible ahora mismo. Y la muerte es lo más trágico que hay. In the ancient world and among ancient Esta is there like era la tensión en la época antigua entre los judíos, si es que había vida después de la muerte o no. Cristo nos da otro concepto. Incluso Herodes aquí, en el Evangelio de hoy, él está lidiando con esto. La gente está hablando acerca de este dead person coming hombre, back. Jesús, I don't think so. alguien que murió y regresó de la muerte. That guy's head off because he got in my way. Él So dice, he's wondering, of se course, está preguntando, por supuesto, más adelante, be satisfied aún no quedará satisfecho Jesus cuando right before the crucifixion. cuando conoce a Jesús justo antes de la crucifixión. But En el Evangelio según San Lucas, he's trying to ponder está that. tratando de meditar esa pregunta. Cristo Not only believe no solamente life after death, creía en la vida después de la muerte resurrection y en la resurrección del cuerpo, real and grounded. Él lo vuelve real, lo concede mediante su propia muerte y resurrección de entre los muertos. He doesn't make it an Él no lo convierte en una imagen o algún tipo de concepto. He doesn't make it a Él no lo convierte en una teoría. Christ makes it Cristo lo hace posible accepting death for our sin. al aceptar la muerte por nosotros y al resucitar de entre los muertos. And as St. Paul says, Y como San Pablo lo dice, that if muy Christ importante, is raised from the dead, que si Cristo no resucitó, somos los tontos más grandes de la historia. thing that Esto es algo que here escuchamos try to put y tratamos de ponernos a nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras ambiciones, activities, nuestras actividades en la perspectiva correcta, which is a perspective that la cual belongs es la perspectiva que from God, belongs to Him. recibimos de Dios, le pertenece a Dios y proviene de Él. De esa forma podemos mejor entender más el significado de la vida Some of the y quizás
nasty Algunos de los argumentos violentos y in our desagradables que vemos cada vez más en nuestra cultura y el hostigamiento que ocurre, quizás algo de eso se reduciría si es que podemos enfocarnos en la perspectiva correcta.